Lectura del profeta Isaías. ¿A quién pueden compararme que me aconseje? Dice el Santo. Alcen los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército, y a cada uno lo llama con su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel, mi suerte está oculta al Señor mi Dios, ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno, y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como de águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Verbum Domini. Oh, bless the Lord, my soul. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bless the Lord, O my Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. bless the Lord. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. He pardons all Él perdona tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. merciful and gracious. El Señor es is the compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en Lord, not clemencia. according to our No sin, nos trata como merecen nuestros pecados, nor does he ni require nos us paga according to our según crimes. nuestras culpas. Bendice alma mía al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed are the poor in spirit. Benditos los dichosos pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. for my yoke Porque is mi easy yugo es llevadero and my burden y light. mi carga ligera. Verbum Domini. Today we celebrate the Hoy feast of celebramos la fiesta Saint Juan Diego, de San Juan Diego, who was que fue born into y que nació bottle culture, en una cultura distinta a la grew up nuestra, for 50 years, que por 50 años part of creció the como Aztec parte society de la sociedad that had azteca, become que se había increasingly convertido a culture of cada vez más una cultura de la muerte. originally Originalmente, king of the Aztecs el rey de los aztecas would be chosen for years. He'd era volunteer. escogido, People vying era to be voluntario. king. La He'd only be gente king for 1 year.
pedía And during that convertirse year, en rey you could get any por un año pleasure you y desire. podían Everything was adquirir offered cualquier to you. deseo que It was quisieran. given, and whatever you Se les daba. had in their culture, Podían what tener you cualquier wanted, placer you could have it. y si lo podían tener, lo tenían. The Sin embargo, part that was not la parte que no consolation prize, era at the end of que the year, al final del año the main altar, lo llevaban al altar principal y se le sacaba a uno el corazón y se lo ofrecía a Dios. and at Y some point, that was the beginning En algún of momento ese era el Aztec comienzo de la cultura culture. azteca. But at some Sin embargo, en algún momento things las cosas twisted even further astray. llegaron un poco más lejos todavía, If the porque heart of one king si was el good, corazón de un rey era bueno, ¿y qué tal? Más gente. and by the time Y para la época en que conquistadores los came to conquistadores Mexico, it llegaron a was México, thousands ya era una época en que a day había miles de were personas having al día their heart, usually que se les captives from other tribes, cautivaba taken de otras and tribus y their les hearts were cut out while llevaba a they quitarles were- and then el they corazón were- estando those vivos hearts were offered up. y eran ofrecidos. This is a twisted Esto sense of Es un devotion, sentido but it also brings jorobado, por así decirlo, de devoción, porque traía consigo una cierta cualidad que vemos en la sociedad que según el libro del Sirach y también del profeta Isaías, la gente que hacen una alianza con la muerte, esto es algo que se vuelve inherentemente autodestructiva. ¿En qué punto dice la cultura es suficiente? No lo decían, porque cada vez aumentaban los números. Y es uno de los motivos por los que las tribus se aliaron con los españoles, porque no estaban entregándose libremente, sino que se estaban siendo sacrificados. Si uno se fija, una película violenta, no la recomiendo, por mentes difíciles, pero Apocalipto es una descripción de esa sociedad y cómo era vivir y tratar de sobrevivir en una sociedad tal. Es muy gráfica. Y en las últimas escenas de esa película tiene un fraile franciscano que llegan a las orillas de México y luego pasa a otra escena. Esta es aquí que Juan Diego llegó a esa cultura en ese momento. Él no se convirtió en un cristiano hasta no tener 50 años, no mucho antes de que llegaran los españoles. Él fue uno de los primeros de la gente local en convertirse en cristiano. No sabemos acerca de su conversión, cómo fue que le atrajo a la cristiandad, apartándose de la cultura de la muerte. Sin embargo, fue una conversión dramática para él y su esposa. Ambos se convirtieron en cristianos. Y esto es muy importante como punto de inicio, el tratar de buscar la intercesión de él en nuestra sociedad, una sociedad que utilice la muerte como aliada, hace una alianza con la muerte uno, como decía Isaías en Sirach, una alianza con la muerte para resolver problemas, por ejemplo de embarazo, de enfermedad, de edad avanzada. Lo que hacía era quitarle la vida y sacrificaban a otros de manera que la gente no le molestaba. Entonces ya la gente, porque no las querían, era diferente que los aztecas tenían, pero es que era un resultado distinto. Al aumentar la muerte, la decepción de la que se les decía, los abortos, no lo dejaban claro.
pero de hecho el número de probables abortos pasó de 200 o 300 mil a 1.8 millones al año. Una cultura de la muerte nunca puede ser satisfecha con suficiente, y es que no vemos un estado tras el otro que pasa a la eutanasia, un país tras el otro en Europa que utilizan la eutanasia, y como no se reemplazan, no se abren a la vida, quieren placer en esta vida, como los reyes aztecas antiguos, es que hacían algo distinto, y entonces se sorprenden por el tipo de violencia que vemos con el encuentro de culturas que sucede, de las drogas que provienen de México y otros lugares, la violencia que esto conduce a 10,000 personas al año que se matan en Ciudad México tan solo. Se hace una alianza con la muerte, entonces algo que continuará y nunca es algo que satisface. Y hay un sentido en el que vemos que la conversión se aparta de la cultura de la muerte. Por ejemplo, como Juan Diego, su nombre había sido mencionado anteriormente, aquí se convirtió en alguien que, tras los dos hermanos, apóstol y Juan y Diego, y él estaba aprendiendo su nueva fe, actuando con caridad, yendo a la misa. Caminaba 15 millas para llegar a la misa. No habían iglesias por donde quiera, como hoy día. Había personas que, un ateo, se jactaba de que más personas miraban el fútbol que ir a la iglesia. Que probablemente sea cierto, pero también vemos que más personas, la gente ve el juego de fútbol el domingo que votan. Tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestra cultura y ver que alguien como Juan Diego es tan importante porque él se convirtió apartándose de la cultura de la muerte. Y cambió no tan solo porque él dijo quiero ser un ateo, no, con otros valores, no. El ateo, la gente secular, ellos habían sido la mayor razón de la muerte en la historia, en el siglo XX. Por lo tanto, eso no es una conversión a Cristo y a vivir esta vida que fue lo que hizo Él. Muy sencillamente. Pero donde no tan solo acaba en otro converso más, no, Él es alguien que, como nos dice la lectura de Isaías, nos lo dice acerca de cómo Dios llega a los confines del mundo. Ni tomó una iniciativa. Los franciscanos que llegaron con los conquistadores hicieron lo que pudieron para ganar a la gente para la fe y para proteger a la gente de los conquistadores que también querían manipular a los nativos americanos. Y muchos lo hicieron, que la iglesia, que típicamente estaba en contra de todo eso, según su mejor habilidad, trataron, pero fue un acto de lo que Dios podía hacer que hizo la diferencia. Por lo tanto, 7 años después de su conversión, Juan Diego está en camino a la misa, caminando esas 15 millas cuando Nuestra Señora se le apareció. Sabemos la historia, que el obispo no le creyó de que era cierto.
no lo And aceptó. so it was Y por lo 3 days tanto, later, on 3 días más tarde, el día 12, he que sees Our Lady as he's going to do vio an a la act of señora charity for y estaba haciendo un acto de caridad. And as he does that, Our Lady appears Y again. como As a matter of cuando fact, I mostró understand that he was su trying to avoid delantal, hill. estaba tratando de averiguar, de evitar el salir del camino que quería ir a conseguir ayuda para su tío y no quería que lo detuvieran. Así que eso no funcionó. So she appeared to him Ella se le apareció way there, and en su camino we know the story about it. y ya sabemos la historia de cómo su tilma, es decir, su delantal, una tela cualquiera que llevaban la gente de los aztecas en aquel periodo, era típico de esa época. Hay muchas imágenes Of people wearing tilmas. It was a normal en que la gente llevaba puesta ese tipo de ropa. According to one of Y de acuerdo con, for poor people is made out of agave fibers, para but his la gente seems pobre to como be él, one of the studies, because the Tillmans de acuerdo were studied con a lot esto que se ha sido since the estudiado 1920s, desde los años 20 by the way, y which was a time, que fue una época very interestingly, muy interesante an en que anti-Catholic government un gobierno anticatólico had taken over Mexico. había tenido and had lugar made en México y había hecho Catholicism el illegal catolicismo with the instigation ilegal of con la our own instigación President de Woodrow nuestro Wilson. propio presidente Woodrow Wilson, estimulándolo. Wilson did a lot of Wilson wrong hizo things. cosas muy In many ways, extrañas. he was a very bad man. Fue un hombre He malo, was the one who segregated el our que era, government along él race segregó lines. el He gobierno was trying to racialmente, discourage Catholicism, tratando de have it desestimular Mexico, make it a el secular catolicismo en government. México, He was a very progressive haciendo un professor from a university. And his movimiento progressive attitudes when y era he progresista en cuanto during that time, que quería eliminar el catolicismo. En esa época quisieron volar la tilma y destruyó la cruz, pero no molestó a la tilma. Y desde entonces la iglesia ha permitido estudios de la tilma, y uno de los estudios por el profesor de Cornell muestra que no es hecha de agave, sino de algún tipo de hierba de la planta de la marihuana. Y esto es un buen uso para esa planta. Y quizás deberíamos buscar a San Juan Diego como gran intercesor en contra de la droga, que causa tanta muerte. Que otra parte de nuestra propia conversión no está tratando de interponerse cuando vienen las drogas al cruzar la frontera, porque no parece funcionar. El cambio de la cultura de la muerte requiere conversión. De nuestra parte, el uso de la droga tiene que venir de la conversión a Dios, pidiéndole a un converso, a un ex verdaderamente a uno convertido que había sido uno que aceptaba la droga, pero también es el mensaje hoy día de Juan Diego, que tuvo Juan Diego. Dios le dio más bien la imagen de Nuestra Señora en su tilma, y es algo que se muestra una y otra vez de ser inexplicable. No había marcas de ningún tipo de dibujo. Cuando uno hace un dibujo, uno hace un dibujo primero, no. Todos estos diferentes intentos de mirarle no muestran nada allí. No hay pinceladas. Los colores no se pueden explicar. Es un don de Dios en cuanto a la propia determinación de Dios. Y muestra a Nuestra Señora como una mujer con un niño a tiempo 2 o 3 semanas antes de dar a luz, lo cual forma parte de esta historia, ¿no? Porque ella recibió esto 2 o 3 semanas antes de la Navidad. Y es una mujer que se le dibuja
como que tiene with un the hijo. stars around her, you Con can las see estrellas constellations alrededor de ella uno puede ver las from- that would be constelaciones appearing on que December. estarían Those apareciendo el constellations 12 de are on the diciembre, que aparecieron en la tomb. tilma. And she's Y clothed with the sun, she has the ella está stars, vestida del sol, tiene las estrellas she is with child. y This tiene is the niños. gift Tiene un niño. that God Y ese es offers. el don que Dios And as a ofrece. result, Y como resultado, within 7 more years en after 7 that, años son más 9 millones Mexican people de mexicanos Catholic. se convirtieron en And over the católicos. next few decades, Y en las próximas décadas, 32 million people 32 millones de became personas se convirtieron en católicos They recognized a porque gift reconocieron from God and este don de turned Dios away from a y se culture apartaron of death. de la cultura de la muerte In our own time, en nuestro propio death tiempo, is a en que la solution. época, en que la muerte, mejor dicho, es la death solución, is a solution for la solución inconvenience. para Death la is a inconveniencia. solution to La try muerte and push es la even a solución religious para tratar agenda. de empujar una agenda religiosa. This is a call Esto for es un llamado conversion. para la Away from- conversión, and Saint Juan aportándose Diego is a wonderful de patron for us. lo que Juan Diego hizo por nosotros en esos momentos, ya que nosotros participamos en ello, As he did praying, como becoming él lo a hizo Catholic orando, for 7 years, convirtiéndose and en then un spending the buen rest católico of por his 7 life años y pasando el resto de su vida mostrando hospitalidad a las personas que venían a ver la imagen, not there signing his autograph for no patients. firmando su autógrafo cobrando por ello, no. Él estuvo allí sirviendo As the humble person como Jesus persona speaks of humilde, in today's de la cual gospel, habla which, by the way, was Jesús the gospel hoy, at his canonization. que era la evangelización, Just by accident that's happened. And so el propio evangelio. is our task. Y esta es nuestra labor, el ser convertidos nosotros mismos y ser convertidos según nuestra cultura, apartándonos de la cultura de la muerte y hacia la cultura de la vida. In that way, Y en esa forma, as much a simple estar, humble servant ser unos siervos tan simples como Juan Diego.